Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las relaciones modernas entre Estados Unidos y Cuba comenzaron con una revolución en 1959. Para entender la problemática relación entre Cuba y los Estados Unidos, tenemos que retroceder unos 50 años. El 1 de enero de 1959, una revolución dirigida por Fidel Castro y el Che Guevara envió al exilio al anterior gobernante, Fulgencio Batista. Este suceso puso inmediatamente en vilo a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos ayudó a Batista a tomar el poder en 1933, aunque los Estados Unidos sabían que se convertiría en un gobernante violento y corrupto, siguió apoyando los intereses financieros de los Estados Unidos en Cuba. Así que, si bien los cubanos aplaudieron y dieron la bienvenida al nuevo gobierno de Castro, los Estados Unidos no estaban seguros de qué pensar de este líder descarado e impredecible que acababa de derrocar a su aliado. Sin embargo, según todos los informes, tanto Castro como los Estados Unidos querían empezar en buenos términos. En abril de 1959, Castro emprendió una gira de buena voluntad por los Estados Unidos, donde saludó a la prensa y se reunió con funcionarios del gobierno estadounidense. Los Estados Unidos estaban dispuestos a ofrecer ayuda financiera a Cuba, pero, durante su viaje, Castro se negó a pedirle dinero a nadie. Tenía la intención de crear una Cuba independiente, una nación que se gobernara a sí misma, y no estuviera controlada por los intereses de los Estados Unidos. Las cosas empezaron a ponerse feas cuando el presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, desairó públicamente a Castro al ir a jugar al golf durante su visita. Castro se sintió insultado por el hecho de que Eisenhower no considerara al nuevo líder cubano digno de su tiempo. Las relaciones se volvieron más tensas tras el regreso de Castro a Cuba. El 17 de mayo de 1959, Castro inició una plataforma socialista y nacionalizó todas las propiedades cubanas de más de 1,000 acres, lo que molestó a los inversores estadounidenses que eran propietarios de muchas de las grandes plantaciones de Cuba. Poco después, Castro decidió consolidar los niveles más altos de su gobierno expulsando a los miembros políticamente moderados en favor de líderes radicales y de mentalidad comunista. Para noviembre de 1959, los Estados Unidos habían visto suficiente, y la CIA comenzó a iniciar programas secretos para derrocar al gobierno de Castro. Ronald Reagan y George H. W. Bush negociaron con Cuba solo cuando se vieron obligados a hacerlo. Ronald Reagan derrotó a Carter en las elecciones de 1980. Reagan tenía una política muy agresiva en lo que respecta a Cuba, estaba dispuesto a endurecer los embargos y las sanciones y, si se le daba la oportunidad, incluso a ordenar una invasión militar. Castro lo sabía y, con la esperanza de mantener relaciones no amenazantes con la nueva administración, dejó de enviar apoyo a los ejércitos guerrilleros de Nicaragua y El Salvador. La administración Reagan, a pesar de su hostilidad, siguió viéndose obligada a cooperar con Cuba en el tema de los excluibles, es decir, los miles de cubanos que habían ingresado a los Estados Unidos con antecedentes penales prolongados. En ese momento, los Estados Unidos no tenían ninguna política con Cuba sobre cómo devolverlos. En 1984, los Estados Unidos finalmente se vieron obligados a abordar este tema entablando conversaciones formales. Y el 13 de diciembre de 1984, Estados Unidos y Cuba llegaron a un acuerdo, las 746 personas excluidas regresarían a Cuba, y los Estados Unidos concederían a Cuba una cuota de inmigración de 20.000 personas al año. Castro esperaba que estas conversaciones encajaran con temas más amplios que debían mejorarse, pero no hubo más discusiones. En cambio, los Estados Unidos insultaron descaradamente a Castro y lanzaron Radio Martí, una emisora de radio subversiva destinada a crear disenso contra el gobierno de Castro, el 20 de mayo de 1985, día de la independencia de Cuba. Con el paso de los años, y la transición de la presidencia de Reagan a la de George H. W. Bush, la Guerra Fría llegó gradualmente a su fin. Para la nueva administración, parecía solo cuestión de tiempo antes de que Cuba dejara de ser un problema. Después de todo,
En 1991, la mayoría de los gobiernos comunistas se estaban derrumbando y, tras conversaciones con Mikhail Gorbachev y Boris Yeltsin, se confirmó que la ayuda militar rusa a Cuba se interrumpiría en enero de 1992. A los ojos de la administración Bush, todo lo que tenían que hacer era esperar a que pasara. Para Bill Clinton, la política dictaba las relaciones con Cuba. En la década de 1990, Florida era un importante estado indeciso para ganar las elecciones estadounidenses, y tenía una población cubanoamericana y anticastrista muy grande. Bill Clinton lo sabía muy bien, así que cuando hizo campaña para la presidencia, siguió una política agresiva hacia Cuba. Poco después de asumir el cargo en 1993, Clinton promulgó la Ley de Democracia Cubana. Esta ley fue diseñada por los grupos de presión anticastristas de Florida para reforzar el embargo y apoyar las oportunidades de revuelta interna contra el gobierno de Castro. Sin embargo, Clinton y su administración no eran del todo anticastristas. Si pudieran encontrar lagunas en la ley, tratarían de mejorar las relaciones. Solo tenían que hacerlo con cuidado, sin que pareciera que estaban cooperando con Cuba y, por lo tanto, enfureciendo a los partidarios cubanoamericanos de Clinton. Lo hicieron con destreza. Al trabajar dentro de los límites de la ley, pudieron flexibilizar las restricciones de viaje y dar la bienvenida a académicos, músicos y artistas cubanos a viajar a los Estados Unidos. Sin embargo, se avecinaba otra crisis de inmigración, lo que hacía necesarias más conversaciones clandestinas y maniobras políticas. En 1993, miles de cubanos volvieron a lanzarse al agua en balsas caseras, lo que provocó lo que se llamó la crisis de Balsero. Alcanzó su punto máximo en agosto de 1994, cuando, en un solo día, la Guardia Costera de los Estados Unidos detuvo a 253 personas. Esta vez, las conversaciones clandestinas dieron como resultado que el amigo de Castro, el escritor ganador del Premio Nobel Gabriel García Márquez, se sentara a cenar con los Clinton para discutir formas de resolver la crisis. Márquez transmitió el mensaje de Castro: las negociaciones sobre inmigración deben conducir a conversaciones más amplias sobre el embargo y cómo mejorar las relaciones. A través de Márquez, Clinton envió un mensaje de respuesta: si Castro ayudaba a detener el flujo de inmigrantes, lo que mejoraría las posibilidades de Clinton de cumplir un segundo mandato, podrían hablar de otros temas. Tras un incidente mortal, Clinton puso fin a su presidencia con una mejora de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Castro mantuvo su parte del trato con Clinton y, para las elecciones de septiembre de 1994, la Guardia Costera no podía recoger a ningún migrante. Pero justo cuando Clinton comenzaba su segundo mandato, los manifestantes anticastristas empezaron a hacer las cosas cada vez más difíciles. Particularmente preocupante fue Brothers to the Rescue, BTTR, una organización de Miami que voló aviones sobre Cuba y lanzó propaganda anticastrista. Durante 1994 y 1995, Castro había pedido a los Estados Unidos que pusieran fin a los vuelos ilegales, de lo contrario, dijo, el ejército cubano se vería obligado a tomar medidas. Lamentablemente, a pesar de los mensajes urgentes, los Estados Unidos no hicieron nada. Y el 22 de enero de 1996, 2 aviones BTTR fueron derribados por el ejército cubano, matando a 4 hombres. El incidente llevó a la aprobación del proyecto de ley Helms-Burton, que privó al presidente de la autoridad para levantar las sanciones contra Cuba. Esta autoridad ahora estaba únicamente en manos del Congreso. De hecho, el proyecto de ley frustró cualquier esperanza que Clinton pudiera haber tenido de lograr mejoras duraderas en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Pero entonces, el Día de Acción de Gracias de 1999, los dos gobiernos tuvieron la oportunidad de trabajar juntos. Un niño de 5 años llamado Elian González fue encontrado flotando en un tubo de aire en la costa de Florida. Su madre y otras 10 personas se ahogaron cuando el barco de un contrabandista se hundió en el océano. Como resultado, las autoridades estadounidenses pusieron a Elian al cuidado de su tío. Sin embargo, pronto se supo que el padre de Elian estaba vivo y coleando en Cuba. Siguió un gran debate.
Por un lado estaban los cubanoamericanos que creían que Elián debía quedarse en los Estados Unidos con su tío. Por otro lado estaban los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, quienes creían que Elián debía ser devuelto a su padre en Cuba. Al final, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que Elián debía reunirse con su padre. Desafortunadamente, esto provocó disturbios cubano-estadounidenses y contribuyó a que el vicepresidente Al Gore perdiera el voto de Florida, y, como resultado, las elecciones presidenciales del 2000, ante George W. Bush. George W. Bush mantuvo la presión sobre Cuba mientras Obama promovía un plan diferente. Al igual que su padre, George W. Bush no tenía intenciones de intentar negociar o mejorar las relaciones con Cuba. En cambio, durante su mandato, aprobó dos iniciativas que continuaron ejerciendo presión sobre el gobierno de Castro. El día de la independencia de Cuba, el 20 de mayo de 2002, Bush anunció la Iniciativa para la Nueva Cuba, otra política destinada a ayudar a lograr un cambio de régimen democrático. Castro respondió a esta iniciativa organizando una petición en la que declaraba que el socialismo cubano era intocable. Lo firmaron 8 millones de ciudadanos cubanos. En octubre de 2003, Bush anunció entonces la creación de la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre, que volvió a endurecer las restricciones de viaje de los Estados Unidos a Cuba, y promovió acciones subversivas para socavar el gobierno de Castro. Finalmente, en 2006, la salud de Fidel Castro empeoró. Y al pasar el poder a su hermano Raúl, el aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, Barack Obama, comenzó a difundir un mensaje de cambio de política hacia Cuba. En agosto de 2007, Obama habló ante una multitud en el barrio tradicionalmente anticastrista de la pequeña Habana, en Florida, y les dijo que Estados Unidos necesitaba cambiar su fallida política cubana de los últimos 50 años. Incluso en este caso, su mensaje de cambio resonó, y Obama ganó el estado de Florida en las elecciones de 2008. Poco después, en 2009, su subsecretaria de Estado adjunta, Visa Williams, realizó una extensa gira por Cuba. A su regreso, anunció que el gobierno de Obama podía ver una manera de avanzar. Obama abrió una vez más las puertas al intercambio cultural entre las dos naciones, lo que facilitó a los académicos y artistas viajar entre los dos países. También mejoró las líneas de telecomunicaciones, pero, como veremos en un abrir y cerrar de ojos, esto no era precisamente lo mejor para Cuba. Si bien el primer mandato de Obama no mejoró las relaciones, su segundo mandato comenzó con señales positivas. Muchos, incluido el gobierno cubano, tenían esperanzas ante los anuncios de Obama de un cambio de política hacia Cuba, pero las cosas no empezaron exactamente con buen pie. En el deseo del gobierno de Obama de mejorar las telecomunicaciones en Cuba estaba la semilla de una ciberguerra encubierta. El presupuesto de Obama para 2009-2010 incluía $20 millones para continuar con la promoción de la democracia en Cuba, lo que significaba apoyar a los blogueros anticastristas, y enviar a un hombre llamado Alan Gross a Cuba para fortalecer una red secreta entre los disidentes. Sin embargo, el secreto salió a la luz rápidamente, y Gross fue arrestado en Cuba, y sentenciado a 15 años de prisión por sus acciones subversivas. Durante 2010 y 2011, políticos como el expresidente Jimmy Carter y el gobernador de Nuevo México Bill Richardson visitaron Cuba con la esperanza de restablecer la buena fe entre las dos naciones y liberar a Gross, pero Cuba no cedió. Sin embargo, cuando comenzó el segundo mandato de Obama, empezaron a surgir señales de cambio positivo. Tanto el secretario de Estado, John Kerry, como el secretario de Defensa, Chuck Hagel, acudieron a la prensa y prometieron un cambio de política. En 2012, el gobierno de Obama también liberó a René González, miembro de los 5 cubanos, un grupo de oficiales de inteligencia cubanos que fueron arrestados en 1998 por conspirar contra activistas anticastristas en Miami. Los Estados Unidos también permitieron que se reanudara el servicio postal entre las dos naciones, y reanudaron las conversaciones formales sobre temas de migración. A cambio, el gobierno cubano permitió que el médico de Alan Gross lo visitara en la cárcel. Sin embargo, la señal más positiva llegó en diciembre de 2013.
En un funeral en memoria de Nelson Mandela, Raúl Castro y Barack Obama se pusieron de pie frente a la prensa y se dieron la mano públicamente. Se podría ver esto como un pequeño gesto, pero teniendo en cuenta que durante los últimos 50 años los líderes cubanos y los presidentes de los Estados Unidos han tenido que recurrir a canales secretos para hablar entre sí, fue sin duda una ocasión de gran importancia. Al final de la administración de Eisenhower, las conversaciones diplomáticas formales ya no eran una opción. Cuando Fidel Castro formó su nuevo gobierno, las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos ya eran altas y las cosas solo empeoraron. En febrero de 1960, Cuba y la Unión Soviética acordaron un acuerdo comercial de $100 millones, estableciendo una relación que causaría fricciones entre Cuba y los Estados Unidos durante las próximas décadas. Aún así, Philip W. Bonsall, el embajador de la Embajada de Cuba en los Estados Unidos, le suplicó a Eisenhower que tuviera paciencia con Castro y diera tiempo al nuevo gobierno cubano para que se adaptara. Sin embargo, las tensiones llegaron a un punto álgido el 4 de marzo de 1960, cuando un carguero belga llamado La Coubre descargaba municiones en el puerto de La Habana y explotó repentinamente, matando a 15 personas e hiriendo a 200 más. Castro estaba convencido de que era obra de la CIA, y acusó públicamente a los Estados Unidos de sabotear el carguero. Los Estados Unidos negaron cualquier participación, sin embargo, cualquier esperanza de reconciliación prácticamente había desaparecido. El 7 de marzo, Eisenhower firmó un documento para iniciar operaciones encubiertas en Cuba para derrocar a Castro. Bonsall se opuso a la idea. Sabía que el pueblo de Cuba amaba a Castro, y que Estados Unidos perdería el tiempo intentando crear un partido de oposición. Sin embargo, las acciones de los Estados Unidos contra Cuba no hicieron más que aumentar a partir de entonces. En primer lugar, ejercieron presión financiera sobre Cuba al negarse a comprar azúcar, una de las mayores exportaciones de Cuba, a lo que Castro respondió nacionalizando todas las tierras y negocios de propiedad estadounidense. Luego, Eisenhower agravó aún más la situación al cortar todas las exportaciones a Cuba, excepto alimentos y medicamentos. En ese momento, Rusia intervino y se ofreció a comprar el azúcar de Cuba, una medida que llevó a Castro y Nikita Khrushchev, primer ministro de la Unión Soviética, a abrazarse en una reunión de las Naciones Unidas. Para los Estados Unidos, esta fue la gota que colmó el vaso. El 4 de enero de 1961, cuando la administración de Eisenhower llegó a su fin, cerraron oficialmente la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. A pesar de la escalada de las operaciones secretas para derrocar a Castro, John F. Kennedy mantuvo negociaciones pacíficas. Cuando John F. Kennedy llegó a la Casa Blanca, Cuba estaba demostrando que podía ser políticamente independiente y económicamente próspera. Sin embargo, se acercaba el punto álgido de la Guerra Fría, y los Estados Unidos seguían empeñados en intentar derrocar a Fidel Castro. La preocupante relación de Cuba con la Unión Soviética solo se vio agravada por el hecho de que, antes de la revolución, había habido más inversiones estadounidenses en Cuba que en cualquier otro lugar de América Latina. Así, el 17 de abril de 1961, Kennedy dio luz verde a la invasión de Bahía de Cochinos. Esta fue una operación encubierta en la que participaron 500 exiliados cubanos contrarrevolucionarios que fueron entrenados por la CIA y enviados a Cuba para derrocar al gobierno de Castro. Y fue un desastre. Castro ordenó a su ejército detener la invasión y, en 3 días, capturó a 200 prisioneros. Derrotado y humillado, Kennedy respondió públicamente imponiendo un embargo económico total a Cuba. Sin embargo, en conversaciones secretas con su personal, comenzó a explorar todas las opciones posibles para tratar con Cuba, tanto mortíferas como amistosas. Finalmente, el presidente Kennedy, con la ayuda de su hermano Robert, que era fiscal general, lanzó la Operación Mangosta, un plan para aislar y empobrecer a Cuba con el fin de construir un levantamiento contra el régimen de Castro. Kennedy aprobó órdenes para que la CIA ideara posibles complots de asesinato, incluso considerando la idea de envenenar los puros de Castro.
Pero Kennedy también le dijo a su administración que ideara una vía secreta de acercamiento, una forma de negociar con Castro y, posiblemente, devolverlo al lado de los Estados Unidos. La primera señal de tales negociaciones secretas provino de una fuente poco probable, el Che Guevara. El 18 de agosto de 1961 tuvo lugar en Uruguay la primera reunión de la Alianza para el Progreso. Asistieron el Che Guevara y el asesor de la Casa Blanca estadounidense Richard Goodwin. Guevara obsequió a Goodwin con una caja de puros cubanos para que se la devolviera al presidente Kennedy como muestra de buena voluntad, y expresó su esperanza de que se reanudaran las negociaciones, y de que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se normalizaran. La crisis de los misiles cubanos paralizó las esperanzas de normalización, pero las negociaciones con los presos mantuvieron la puerta abierta. Tras el fiasco de Bahía de Cochinos, los Estados Unidos se enfrentaron al problema de intentar negociar pacíficamente la liberación de 1.200 presos. Para ello, recurrieron al experto negociador James B. Donovan, que acababa de gestionar con éxito la liberación de un soldado estadounidense de Alemania Oriental. Donovan llegó a Cuba el 30 de agosto de 1962, con una misión clara de Robert Kennedy, convencer a Castro de que no le exigiera $62 millones y 26 millones adicionales en alimentos y medicamentos. Las conversaciones comenzaron bien, cuando Donovan convenció a Castro de aumentar la cantidad de medicamentos y reducir la cantidad de dinero real. Sin embargo, Castro seguía dudando y desconfiando de los Estados Unidos. Luego, pocos días después de la segunda ronda de negociaciones, un avión espía sobrevoló Cuba y detectó misiles soviéticos, lo que puso fin inmediatamente a cualquier otra conversación. El 14 de octubre, el presidente Kennedy ordenó un bloqueo naval de Cuba, impidiendo la entrada de barcos soviéticos e iniciando un enfrentamiento de 2 semanas que se conoció como la crisis de los misiles cubanos. Pero mientras tanto, a través de un canal secreto con el gobierno brasileño, la Casa Blanca siguió conversando con Cuba. Kennedy le ofreció a Castro un camino claro para mejorar las relaciones con los Estados Unidos, cortar todos los lazos con la Unión Soviética. Castro sintió curiosidad por esta noticia clandestina, pero se sorprendió aún más cuando, el 28 de octubre, Khrushchev se echó atrás y accedió a retirar los misiles sin avisar a Castro. Descontento por haber sido excluido del proceso de negociación por parte de Khrushchev, Castro dijo a los Estados Unidos que estaba ansioso por reanudar las conversaciones con Donovan. Donovan regresó a Cuba y, el 21 de diciembre, se firmó un memorando para la liberación de todos los presos a cambio de $2,9 millones y $53 millones adicionales en medicamentos y alimentos. James Donovan y un ambicioso reportero de noticias mantuvieron viva la posibilidad de negociaciones. Tras la liberación de los presos de Bahía de Cochinos, tanto Donovan como Castro tenían la intención de continuar la conversación. A través de sus conversaciones, forjaron una amistad mutua y ambos sintieron que podían seguir progresando. Cuando comenzó 1963, Donovan y Castro continuaron trabajando juntos para liberar a varias docenas de ciudadanos estadounidenses que habían sido arrestados durante la Revolución de Castro. En enero, estos presos fueron canjeados por 4 cubanos que habían estado encarcelados en los Estados Unidos. En abril, Donovan regresó nuevamente a Cuba para mantener el impulso de la mejora de las relaciones. Incluso trajo consigo a su hijo adolescente, y los dos se unieron a Castro en un viaje de pesca y asistieron a un juego de béisbol. Pero había un hecho que pesaba sobre sus conversaciones: la Casa Blanca había dado instrucciones a Donovan para que le dijera a Castro que, antes de que pudieran reanudarse las relaciones normales, Cuba debía cortar los lazos con los soviéticos. A pesar de este punto muerto, Castro le dijo a Donovan que seguía interesado en continuar las negociaciones, aunque no estaba seguro de cómo deberían proceder las dos naciones. En respuesta, Donovan le contó a Castro un chiste: las dos naciones deberían proceder como puercoespines que intentan hacer el amor, con mucho cuidado. En su última visita, Donovan presentó a Castro a la reportera de noticias de televisión Lisa Hayward, quien seguiría manteniendo vivas las esperanzas de una normalización. Hayward y Castro se llevaban bien, y Castro accedió a aparecer en su programa de televisión.
Le explicó a Howard que Cuba estaba lista para discutir muchas opciones para seguir adelante. El episodio se emitió el 10 de mayo de 1963 y llamó la atención de la nación, con el titular del New York Times que decía: Castro aplaude las medidas de paz de los Estados Unidos. Sus esfuerzos tuvieron tanto éxito que la Casa Blanca finalmente le dio a Howard su propio canal de comunicación con Cuba. La Casa Blanca acordó un plan para que Howard contactara con Cuba y preguntara si Castro aceptaría reunirse con el amigo de Howard, William Atwood, exeditor de la revista Look y asesor de Adlai Stevenson, el embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. El asesinato de John F. Kennedy y la posterior administración de Johnson dificultaron las negociaciones en curso. Mientras Howard avanzaba con su canal secreto, el presidente Kennedy le pidió al periodista francés Jean Daniel que transmitiera un mensaje de esperanza a Castro de que las relaciones podrían mejorar. Pero justo cuando Daniel estaba hablando con Castro el 22 de noviembre de 1963, Castro recibió una llamada telefónica informándole de que Kennedy acababa de ser asesinado. Al instante, Castro se preocupó de que lo culparan. Y sabía que cualquier esperanza de paz se vería truncada. El asesinato también interrumpió los esfuerzos de Howard. El 19 de noviembre, Howard había dado instrucciones para que Cuba enviara una agenda para su reunión con Atwood. Pero cuando llegó la respuesta de Cuba, pocos días después, había un nuevo presidente, Lyndon B. Johnson, y la respuesta se perdió tras el asesinato de Kennedy. Además, la administración de Johnson no quiso dar la impresión de que era blanda con el comunismo e inmediatamente estudió políticas más agresivas para tratar con Cuba. A los problemas se sumó la evidencia de que Cuba estaba ayudando a las revoluciones armadas que tenían lugar en Brasil y Venezuela. Johnson interpretó esto como una prueba de la duplicidad de Cuba, una contradicción flagrante con lo que dice sobre la mejora de las relaciones con los Estados Unidos. Pero Castro estaba seguro de que las dos naciones podrían mejorar las relaciones sin que Estados Unidos dictara la política exterior de Cuba. Sin embargo, las cosas se intensificaron una vez más cuando Johnson respondió endureciendo el embargo cubano y la prohibición de viajar. En septiembre de 1965, estas restricciones de viaje llevaron a Castro a abrir el puerto de Camarioca, que permitía el acceso a cualquier cubano que quisiera huir a los Estados Unidos. Esto hizo que miles de cubanos zarparan y buscaran refugio. Esto obligó a las dos naciones a negociar públicamente por primera vez en años, cuando Estados Unidos coordinó el puente aéreo para los refugiados cubanos, inició el camino hacia la ciudadanía para unos 737 cubanos. El puente aéreo seguiría realizando 2 vuelos diarios desde Cuba hasta 1973. Richard Nixon se negó a negociar con Cuba. Henry Kissinger tenía ideas diferentes. Si Castro estaba disgustado con las tácticas de línea dura de Lyndon Johnson, se enfurecía con las políticas de Richard Nixon. Cuando Nixon asumió el cargo en 1969, no le gustó mucho Castro e informó a su gabinete de que, mientras fuera presidente, no habría absolutamente ningún cambio en la política con respecto a Cuba. Y se mantuvo fiel a su palabra. Incluso cuando se enfrentó a una epidemia de secuestros de aviones, Nixon se negó a cooperar con Cuba para encontrar una solución. Entre 1968 y 1972, hubo 325 secuestros, muchos de ellos por partidarios de Castro de los Estados Unidos y otros lugares, todos ellos en busca de asilo en Cuba. Solo en los primeros meses de 1969, 12 aviones fueron secuestrados y desviados a Cuba. Sin embargo, Cuba no quería que se la responsabilizara por estos secuestros, y esperaban que Estados Unidos hiciera lo que le correspondía para llevar a los exiliados cubanos ante la justicia. Cuba anunció su intención de procesar a los secuestradores y extraditar a los delincuentes a países que habían negociado condiciones. Pero Nixon se negó a negociar. Sin embargo, esta política de negarse a negociar no tenía mucho sentido para el secretario de Estado de Nixon, Henry Kissinger. Después de todo, Nixon acaparaba titulares positivos por negociar con la China comunista, y una encuesta reciente mostró que solo el 33% de los estadounidenses se oponía a la normalización de las relaciones con Cuba.
Además, en 1973, muchas naciones latinoamericanas, como Chile, Perú y Argentina, estaban restableciendo los acuerdos comerciales con Cuba, y Kissinger tenía claro que las sanciones económicas y las acciones subversivas estaban haciendo poco para perturbar el gobierno de Castro. Así, en 1974, mientras Nixon estaba distraído con el escándalo de Watergate, Kissinger envió al asesor político Frank Mankiewicz a entregar un mensaje a Castro. Kissinger estaba interesado en las conversaciones secretas y clandestinas. Henry Kissinger intentó mantener conversaciones clandestinas durante los tiempos difíciles de la presidencia de Gerald Ford. Tras el escándalo de Watergate y la renuncia de Nixon, el vicepresidente Gerald Ford asumió el cargo. Kissinger siguió siendo secretario de Estado, y siguió aprobando reuniones secretas con funcionarios cubanos a mediados de los 70. Kissinger incluso aprobó visados de viaje estadounidenses para representantes cubanos, lo que permitió entablar las primeras conversaciones cara a cara en muchos años. A pesar de estos esfuerzos, las conversaciones dejaron en claro que había un conflicto fundamental que impedía que Estados Unidos y Cuba progresaran. Por un lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Pelegrín Torras, dejó en claro que los Estados Unidos tenían que levantar el bloqueo contra Cuba antes de poder tomarse en serio las negociaciones. Por otro lado, Estados Unidos siguió presionando a Cuba para que redujera su participación a favor de la revolución en otros países de América Latina, así como para que cortara sus lazos con la Unión Soviética, antes de que pudieran hablar de levantar el bloqueo. Las conversaciones seguían estancadas y, en 1975, las cosas se complicaron cuando Castro envió tropas a Angola para ayudar a resolver una guerra civil en curso. Dos facciones en guerra luchaban por el control: el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, MPLA, con el apoyo de la Unión Soviética y Cuba, y la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, UNITA, apoyada por Sudáfrica y, de manera encubierta, por los Estados Unidos. La participación de Cuba enfureció tanto al presidente Ford que ordenó que se detuvieran todas las negociaciones. Sin embargo, Kissinger intentó mantener abiertos los canales secundarios en 1976, lo que resultó muy difícil a medida que se desarrollaban más acontecimientos. Los exiliados cubanos que operaban desde los Estados Unidos lanzaron una serie de ataques contra las embajadas cubanas en todo el mundo, y bombardearon una aerolínea cubana el 6 de octubre de 1976, matando a 73 pasajeros. Para empeorar las cosas, había pruebas de que el atentado había sido orquestado por un antiguo agente de la CIA. Castro exigió que los Estados Unidos tomaran medidas contra los exiliados cubanos antes de que pudieran reanudarse las conversaciones. El presidente Jimmy Carter intentó iniciar conversaciones con Cuba, pero otra crisis puso fin al mandato de Carter con mala nota. En 1977, cuando Jimmy Carter asumió el cargo, las cuestiones de los exiliados cubanos y de Angola seguían pendientes en las negociaciones. Sin embargo, el nuevo presidente tenía una agenda diferente. Carter creía que la mejor manera de lograr un cambio en un régimen comunista era abrirlo al comercio y al comercio. También puso fin a los sobrevuelos de aviones espías, y añadió una sección de intereses en La Habana, que era muy parecida a una embajada, pero sin estatus diplomático oficial. El progreso continuó cuando Castro accedió a reconocer a las personas con doble ciudadanía, e hizo un gesto de buena voluntad al liberar a más presos políticos estadounidenses. Sin embargo, en 1978, las conversaciones volvieron a llegar a un punto muerto. Los Estados Unidos seguían negándose a hablar de levantar el bloqueo hasta que Cuba cambiara su política exterior con respecto a Angola, y retirara su apoyo a la independencia de Puerto Rico. Una vez más, Cuba se sintió insultada ante la idea de cambiar su política exterior para adaptarla a los Estados Unidos. Y luego, a finales de 1979, Carter se enfrentó a otra crisis cubana. En ese momento, Cuba se encontraba en una grave recesión económica debido, en parte, a las enfermedades de los cultivos y el ganado que dañaron gravemente los suministros de alimentos, lo que llevó a más personas a intentar huir de Cuba por cualquier medio disponible. Desafortunadamente, esto significó recurrir a la violencia y al secuestro de barcos. Sin embargo, los Estados Unidos no penalizaron a nadie por estos actos.
De hecho, parte de la política estadounidense consistía en dar la bienvenida abiertamente a los refugiados cubanos como una forma de socavar al gobierno cubano. Castro volvió a advertir a los Estados Unidos que no trataran con indulgencia a los exiliados y refugiados cubanos violentos. Y esta vez, dijo que si los Estados Unidos no hacían algo para disuadir a los delincuentes, eso llevaría a otra crisis. Pero sus advertencias cayeron en saco roto. Harto, Castro abrió un puerto en el puerto de Mariel en abril de 1980, lo que permitió que miles de barcos cubanos zarparan al mar y se dirigieran a Florida. A pesar de los esfuerzos de la Guardia Costera, 80.000 cubanos ingresaron a los Estados Unidos. La prensa denominó a este evento la Flotilla de la Libertad, y la debacle afectó gravemente las posibilidades de reelección de Carter.